Es decir, las torres de vigilancia costera eran únicamente torres de vigilancia. Y cuando llegaba a ese marco de piratas del delito, entonces no tenía capacidad de defensa. Lo que hacía era, al tener la puerta ventana en alto, se recogía la escala, se cerraba con el botón de vehículo, se reducía al gran por dentro y esperaba que llegara el refuerzo de la ciudad más cercana para salvar a los guerreros. Por ejemplo, los piratas que se embarcaban no solo querían llevarse animales y demás, sino también gente, que era el negocio más interesante. Cuarta característica. Se trata, en la inmensa mayoría de los casos, de baterías a barrera y baterías accesibles desde el exterior. Esto resulta sorprendente, es decir, al lugar donde están los cañones, en la explanada, que tiene un pequeño muro de protección, se puede entrar perfectamente desde fuera. Si el enemigo desembarca, la batería se pierde. Por ese motivo, hay un muro de cerramiento de tal manera que la guarnición pueda aislarse. Si se sabe que el enemigo ha desembarcado y estos cañones van a quedar inutilizados, los sirvientes los abandonan, se van al interior, cierran la puerta y desde aquí arriba realizan la defensa del sistema. Aquí lo ven en el caso de San García, donde sí que se dispone un foso, pero que se podía salvar de manera relativamente sencilla, de tal manera que esta batería está casi a ras del suelo exterior. Por lo tanto, se trata de relegar toda la guarnición al interior del edificio y desde él realizar la defensa. Con los estudios de campo que estamos haciendo, combinados con el estudio de la planimetría existente, estamos encontrando algunas verdaderas sorpresas de los tipos constructivos. Fíjense ustedes aquí en el caso de San García, como este muro de cierre es un muro que se terraplena, se rellena de tierra, utilizando una fórmula bastante extraña para este tiempo, en muros hechos como este. Después se disponía la posibilidad de tener soldados libres y desde ahí se evitaría que el enemigo pudiera entrar. Quinta característica: a pesar de ser muy fuerte, realmente pequeño en algunos casos, se cumple rigurosamente todos los preceptos de la fortificación a baluarte. Es decir, en la parte de la cola, en la parte de atrás, se está realizando lo que se llama un frente de los navegantes, es decir, la unión por una cortina de muralla de dos semibaluartes, como vemos en esta parte. ¿De acuerdo? Por tanto, aunque las edificaciones sean pequeñas, siguen siendo muy rigurosas conforme a la norma de fortificación de la época. Sexto detalle: la enorme variabilidad del tamaño de las fortalezas. Aquí les he puesto dos ejemplos dibujados a escala. Esta es una de las sorpresas que estamos llevando cuando hemos sido capaces de llevar toda esa planimetría a las medidas reales. Si ven ustedes, el fuerte de Punta Carnero era pequeñito en comparación al de la Tunana. Tenía unos 20 metros de ancho, háganse una idea, algo pequeño. El de la Tunana un pelín más, la mitad más, 32, pero si comparamos las dimensiones en el otro sentido, el de Punta Carnero tenía 27 y el de la Tunana 54, justo el doble, una enorme diferencia. La razón, la importancia que cada uno de ellos tenía en el sistema. El de Punta Carnero estaba exclusivamente para incorporar los barcos ingleses que llegaban por el estrecho e iban a invocar la bahía, teniendo aquí 4 cañones, nos obligaban a tener que navegar más lejos de la costa, para incorporar básicamente. El de la Tunana tenía una función importantísima flanqueando a la línea de contrabalación
por levante. Y séptima característica, estaban perfectamente integrados en el entorno, como vemos aquí en el caso desde la punta del Gallo, con la torre del Rocadillo allí, en el conjunto de Cartella, o vemos en este caso de nuevo en el de Punta Carmena. Vamos al capítulo 6 con la ilustración del resultado de una intervención arqueológica de restauración que se hizo sobre el puente de San García, en el que se afrontó el atrevimiento de recomponer parte del entorno del polvorín. Todo esto estaba caído y fue hábilmente recreado. Es verdad que el resto del conjunto pues, necesita de un mantenimiento que nunca se hace en este tipo de instalaciones. Les voy a mostrar una brevísima selección de los integrantes del sistema. La primera y fundamental, pues, lógicamente, la línea de contrabación que da nombre a la ciudad hermana de la línea de la Concepción y que es el elemento fundamental de todo lo que plantea Bergón, dado que sería el punto básico desde el cual se establecerían los ataques contra Gibraltar en cualquier momento posterior. Estamos hablando de construcciones de los años 30, el gran asedio básicamente se hace a principios de los años 80, pero la tecnología militar seguía siendo la misma 50 años después. ¿Qué significa eso? Que desde la línea de contrabación los cañones no alcanzaban Gibraltar, o no los alcanzaban pudiendo ser mínimamente precisos. Por lo tanto, para atacar al peñón y preparar el asalto de infantería, que se consideraba la única fórmula para conquistarlo, había que hacer avanzadas, es decir, por el istmo, ir poniendo paralelas, ir preparando baterías para ir teniendo cañones y morteros cada vez más cercanos al peñón. Desde ahí se batirían las defensas del peñón y de esa manera se abriría brecha, que es como se denominaba en la época la forma con la cual se hiciese el espacio por el cual lanzar a la infantería al ataque de aquellas posiciones. Eso nunca se logró en 4 años de asedio del 79 al 82. Dentro de la línea de contrabación hay una serie de baterías individualizadas, por lo cual solamente les destaco una para que vean la proporción de establecimientos antiguos que se diseñan en aquel momento. Esta es la batería de la Princesa y en ella vean como arriba hago aparecer, una comunicación con el campo exterior, es decir, un lugar por el cual los soldados llegan, se meten por todo ese dédalo de paralelas y baterías que había para ir acercándose en un trabajo que los zapadores realizaban de noche, abrían las paralelas, abrían las nuevas trincheras sin que los ingleses se diesen cuenta, y a la mañana siguiente de pronto aparecía una nueva batería, pues decenas de metros más adelante. Esa línea de contrabación, pues ya saben, estaba flanqueada por dos reductos principales, uno de los cuales el de Santa Bárbara, también formando parte del diseño de Bergón, responde a la perfección a este sistema abarrotado del que estamos hablando, que básicamente consiste en un fuerte que se cierra por detrás con defensa perimetral y foso, con entrada con puente de balizo y que permite estar perfectamente aislado. En este caso tenemos el terrado del fuerte para disponer de artillería, en este caso sí con troneras, a diferencia de todos los fuertes pequeños que tenían la fortificación a la hora de resistir o un pretil horrible. Y fuera del foso se dispone el lápiz, es decir, la caída de tierra hacia el campo exterior, todo perfectamente diseñado
para que el tiro de fusilería o de cañones desde la posición dominase completamente el campo de tiro. Yo lo voy a intentar. Porque da nada. Cuando el tiempo está brumoso, a veces se ve un poco, después un poco menos. Yo creo que nos hacemos una ligera idea. Estamos sobrevolando y ahora entrando por el puente de Evaristo al patio de armas de Santa Bárbara. Acabamos de dejar ahí su polvorín y la estamos recorriendo. Subimos por la rampa a la batería. Yo creo que nos tenemos una idea razonable y aquí la conexión con el resto de la línea de colaboración y un poquito de vuelo cenital. Creo que hemos salvado los trazos medianamente. Fenomenal. Yo no les iba a hablar del Hospital de la Sangre porque no es una construcción de Vergón, eso es uno de los ingredientes que se valía. Pero mi compañero arquitecto es un pesado y va por delante y se va inventando cosas. Y digo, vamos a aprovechar ahora. El Hospital de la Sangre es el hospital principal de la serie de Gibraltar. ¿Qué tiene de peculiar? Miren ustedes, se construye en la formulación de lo que tenemos aquí una vez terminado ya ese asunto. Pero fíjense sus dimensiones. Para estar hablando de finales del siglo XVIII, es decir, una instalación hospitalaria militar para más de 700 camas. De entender en el contexto de la época. Este es el resultado del pensamiento racionalista de la Ilustración, de que el soldado ya no solo es la carne de cañón a la que se mata para que te los maten y ganar más o menos laureles que matan. Hay una idea de humanidad, de preocupación por esos soldados. Fíjense las dimensiones espectaculares. El Escorial no es ni el doble. Cuando hacemos comparativa de esto, menuda pasada, un trato inmenso. Y además sabemos dónde estamos, clavando exactísimamente lo que nos había anticipado de Carlos Gómez de Avellaneda en sus elucubraciones, estaban perfectas. Esto es un dato seguro. Hasta el pozo del centro del hospital está clavado en el diseño. Esto sería la planta con su pozo y esto sería con el recubrimiento. Muy cerca, bueno, todo eso en el campamento, claro, correcto, estamos hablando en el campamento. Campamento militar, que es el que le da nombre a la barriada de San Roque, y está en la calle, ¿verdad?, que pasa por ahí delante, cuando llegamos aquí a la línea de la Concepción, y ahí mismo está la rotonda que nos permitiría entrar hacia el interior, hacia el grupo SAM, hacia el interior de la línea, salir a la Mayorga, hacia el mar. Y en sus inmediaciones
tienen almacén, cuarteles para dormir, cocinas, letrinas, pozos, polvorín. Y junto al fuerte, muy cerca, nuestro hospital. Fíjense las espectaculares dimensiones que alcanzaba desde la cercanía de la playa hasta el interior. Todo un concepto muy moderno, de enorme amplitud, para garantizar que las estancias estuviesen debidamente aireadas y cumpliendo los preceptos básicos sanitarios necesarios. Y como esto es solo parte de un proyecto en el que estamos entre manos, ahora el mozo está metiendo los campamentos de las distintas unidades que participaron en el asedio, colocando tienda de campaña por tienda de campaña. Eso es algo que el ordenador respeta total, así que esa parte ya no es nada. Nos queda muy poquito. Capítulo 7, los vestigios del sistema. Utilizando esta imagen por tanto dramática, ¿verdad?, de uno de los cachos que nos quedan del fuerte de Punta Carnero. Y les voy indicando por la posición en amarillo algunas de las imágenes de lo que podemos ver en la actualidad. Si comenzamos con el que está más al sur, cerca de la Torre del Fraile, lo que ven ustedes cuando pasan por allí es nada. De hecho, los andarines que sé que los hay, que se van andando hasta Tarifa desde la fila de Tres Faros, pasan por el fuerte y o saben dónde está o no lo ven. Está derruido, como casi todos los demás, porque, como nos indicaba Juan Antonio antes, durante la Guerra de la Independencia en 1810, los aliados de España, es decir, zapadores británicos y fuerzas portuguesas, desmantelaron sistemáticamente todo este sistema fortificado con la explicación o la excusa, vaya usted a saber, de que lo podían tomar los británicos y por lo tanto utilizarlo, los británicos, los franceses, las tropas napoleónicas, y utilizarlo contra los españoles y los británicos, que en aquel momento eran aliados. Cosa rara a lo largo de la historia, pero en aquel momento ocurrió. De los pocos lugares que no se arrasaron, uno fue el de el fuerte de la Isla Verde, ocupado por tropas británicas, y otro fueron las defensas de Tarifa, ocupadas por tropas británicas. Por lo tanto, en contra de lo que dicen todos los libros de historia que enseñaron a todos los alumnos de España, la península no fue ocupada completamente por Napoleón con la salida de Cádiz y de Lisboa. Tampoco pusieron el pie en Tarifa, gracias a los defensores de la ciudad, con la ayuda de los casacas rojas, ni en nuestra isla de Argentina, la isla Verde. Ahí aparece ahora nuestro segundo fuerte de Punta Carnero, del que sí hay notables vestigios que nos han permitido cruzar datos arqueológicos medidos sobre el terreno con la planimetría de la que disponemos, y los números casan perfectamente. Eso sí, tengo que decirles que de la inmensa mayoría de estas fortalezas no tenemos los planos originales con los que se
pero debieron hacerse siguiendo la geometría original porque, aunque después no llegan a reconstruirse, casan y cuadran perfectamente en todos los casos lo que hemos podido cruzarlos con vestigios de la actualidad. Aquí tendríamos el caso de San García, que ha sido ya mencionado, del que quedan muy notables vestigios, aunque están rotos por la instalación de fortines de hormigón, de búnkeres, a partir de 1939 y de la reacción del general Franco por si fuese el territorio a ser invadido por ingleses y franceses procedentes de Gibraltar. De ahí que se construyen todos esos elementos que conocen ustedes en las playas de la comarca. Aquí el caso de la isla de la Maravilla, que se nos ha narrado extraordinariamente hace un ratito. Aquí el fuerte de San Antonio, en plena Algeciras, de la cual no queda ningún vestigio, al final de la calle San Antonio, dando a Baluarte. Ahí lo tenemos. Aquí en Fuerte de Santiago, uno de los últimos estragos realizados en el patrimonio monumental de nuestra ciudad, cuando estando perfectamente identificado, siendo perfectamente salvable y compatible con las construcciones que Alties o Mitsur iba a realizar allí, insisto, perfectamente compatible, pues no fuimos capaces de cumplir con nuestra obligación de salvar nuestro fuerte, y a pesar de todo lo que denunciamos y demás, lo cierto es que hoy queda una plataforma justo con la forma de la batería, que es un parque de perros. Que hay que tener parque de perros, cuidado, no dejar que nos tiren los fuertes para que después queden con esa utilización. Aquí tenemos el de San José o el Mirador, que pueden ustedes observar que no existe porque fue arrasado para la instalación de una refinería. Aquí el de Ramala fue destruido por la erupción de Crinavis. Aquí el de San Felipe, en aquel extremo de la línea de contravalación, que fue absolutamente destruido, fue excavado precisamente por Carlos Gómez de Avellaneda y al menos se pudo documentar toda su estructura, y algunos de sus fragmentos están allí hoy depositados junto a Santa Bárbara. Todo esto ha sido verificado encima. El caso de Santa Bárbara, que es un monumento a la desesperación, ¿no? Un campo de ruinas sobre el que actualmente se está aplicando un plan de recuperación del entorno un tanto polémico. Hay mucha discusión sobre esto, pero confiemos que se haga de manera digna y respetando la legalidad, lo cual se hará porque estamos interesados en el ayuntamiento de la línea de que se haga bien, y quedan algunos restos también de la línea de contravalación que han ido apareciendo a lo largo del tiempo. Algunos de ellos se han musealizado, otros se han dejado debajo de las construcciones modernas que se han hecho, y como último nuestro fuerte de la Tunara, de lo que tan solo queda pues el sitio exacto en el que sabemos que estaba, porque alguna construcción urbana desveló de algún muro que hemos podido ir cazando y saber exactamente dónde estuvo, pero no quedan pues ningún resto. De manera que de todo aquel enorme conjunto, restos visibles, restos disfrutables por la ciudadanía, hay muy pocos, y fundamentalmente los de la Isla Verde son los más evidentes y mejor
permanente contando cada invierno qué piedra se va cayendo. Si no intervenimos ya, cuando se caiga el siguiente lienzo, será una ruina que no se podrá recuperar. Ahora todavía sí, hay un enorme interés por parte de todo el mundo, pero nadie es capaz de ponerle el cascabel al gato. Así que con esto hemos terminado. Si alguien quiere preguntar algo, estaré encantado de responder sin micrófono. Bueno, hemos dejado planchado, que muchas gracias por venir, son ustedes unos valientes, como siempre mis alumnos del aula de mayores se han venido corriendo cuando han terminado en fallo. Poner la tarde que lleguen, pero es tarde, pero que no lleguen clase. Gracias por haber venido, gracias por apoyar este tipo de iniciativas. Es muy importante que estemos aquí, que nos llevamos los cursos, porque así la Universidad de Cádiz se entera que en Argentina sigue habiendo mucha gente interesada en esto. Y como siempre estamos unos cuantos aquí para contar un montón de historias, pues yo creo que tenemos que seguir peleando por ello. ¿Algo más? Nada, yo desde el ayuntamiento decirte que seguiremos apoyando los cursos de otoño de la Universidad de Cádiz, y la cosa ya desde el año 97, creo que se ha realizado. Yo me he quedado en esta escuela jornada con los magníficos maestros como Juan Antonio, con Juan Carlos Pablo, con Carlos, con Sonita y con Ángel, de lo que decía el día que tenemos que conocer nuestro pasado para entender el presente y afrontar nuestro futuro. Yo lo que me he quedado en esto es pues, que Argentina pues, ha sido siempre una plaza militar. De hecho, yo vestillo prácticamente hace poco, en un sitio donde teníamos un gobierno militar, que la escuela de la capital de provincia, donde hemos tenido hasta hace poco que el edificio que hemos conveniado con el Ministerio de Defensa, ¿no? El edificio que está frente a la Federación de la Tecnología y en la calle final de la calle Ancha, que no nos oficina técnica militar, así. Eso daba la importancia que tenía todas las infraestructuras militares pues, que había a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, para eso están ellos, para contarnos, para hacernos participarnos mucho más. Dije que me quedaba ayer, he querido venir hoy, a pesar de todo el agua y demás, y por mi parte encantado. Y yo sé que nuestro alcalde dirigirá un alcalde de cultura más defensora de Santa, de nuestro curso, y como no, seguramente patrimónica estamos intentando recordar con muchas cosas que parecidas, yo recuerdo ya un poquito salido, pero yo recuerdo de esa actividad de esa calle ancha con nuestras edificaciones y que no hemos conservado absolutamente nada, y podemos mencionar ciudades como la de Puerto Santa María, o son las calles que tienen esa identidad todavía de lo que fue todo la provincia. Pero ahora mismo tenemos un reto interesantísimo con la Torre del Rey. Y alguien pasará la historia, o por salvarla o por dejarla caer. Pero como sea por